de Gordiano, Jalisco. Estoy más o menos de Mazatlán, de Mazamitla, ciudad donde estamos ubicados, y es donde estamos pastoreando ya por 4 años en la iglesia que está ubicada en esta hermosa población. Así que están todos cordialmente invitados para que algún día, si algún día nos quieren acompañar de este lugar tan precioso. Están todos cordialmente invitados. También saludo en vivo, porque también para la liga, o más bien para la página privada de nuestra iglesia, les saludo a todos los hermanos con todo cariño. Y bueno, pues ya estamos listos para compartir este tema, el tema del día de hoy, la escasez versus la abundancia en medio de la pandemia. Quiero preguntar, ¿cuánto es el tiempo que tenemos para este espacio? Tenemos 1 hora, Berna, de aquí a las 8 más o menos, y damos un tiempo de preguntas de 8 a 8:30. Excelente, muy bien, buen tiempo. Yo no sé si ustedes aguanten, yo casi no aguanto tanto, pero pues, pues mejor, ¿no? Ok, este tiempo lo vamos Usted a no se dedicar presione, para hermano. ¿Perdón? Sin presión. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Así que pues, me están acompañando, bueno, pues pueden arrimarse su cafecito, pueden poner un pan ahí, no sé, no tengo yo problema porque estén bebiendo algún cafecito, estén tomando algún arroz o algo por el estilo. Yo también tengo el mío ya en la cartera y bueno, pues ahorita les voy a compartir de él. ¿Les parece bien? Muy bien, queridos, ¿cómo reaccionar nosotros en medio de una situación de abundancia y cómo reaccionar en medio de una situación de escasez? Básicamente vamos a analizar el impacto que tiene una pérdida sobre nuestras vidas, cómo las pérdidas van a venir a permear y van a venir a cuestionar y van a venir a regir básicamente algunos de los aspectos de nuestra vida. Tenemos que aprender que Dios, de una manera natural y a veces totalmente deliberada, va a someter a la humanidad a ciertos cambios que van a empezar a interrumpir su vida. Hay un concepto bíblico muy poderoso, pero pocas veces predicado, que se llama las interrupciones divinas. Las interrupciones divinas. Bueno, Dios desde el cielo deliberadamente llega a interrumpir la vida. Y yo recuerdo ahorita, solamente por citar alguna interrupción en la Biblia, una de las interrupciones universales que aparecen ahí en la escritura, es cuando en Génesis capítulo 11 es interrumpida la vida de aquel pueblo por Dios deliberadamente, llevando confusión a las personas porque tenían un deseo y un propósito perverso, pero lo estaban haciendo a través de métodos muy adelantados y muy buenos, administrativamente muy buenos, muy correctos para poder lograr cumplir con empresas. Bueno, ellos querían hacerse una torre para llegar al cielo. Dios llega y los tiene que confundir porque su tecnología era tan avanzada. Y recuerden algo bien interesante que se parece mucho esto a la actualidad. Bueno, es que la tecnología de ellos era muy avanzada para la época, queridos. Sí, muy avanzada. La escritura menciona cómo hicieron brea, cómo hicieron asfalto, cómo hicieron mezcla, cómo cosieron aquella mezcla y crearon tabiques. O sea, eso era como un tabique en aquel entonces, significa como ahora crear un iPhone 11, ¿no? Y entonces empiezan a armar, y Dios se impresiona de ver los avances tecnológicos, los avances científicos que estaban teniendo aquellos hombres, pero había un problema en medio de este avance de tecnología, que había una perversidad y un propósito egoísta, mezquino en el corazón de esta. ¿Se recuerdan la historia? Un propósito de exaltar y de elevar al ser humano de una manera impresionante. Miren, yo acabo de dar una serie de meditaciones porque yo tengo en nuestra página, en la página de nuestra iglesia, Segunda Iglesia Bautista, ahí pueden dar me gusta y ahí pueden escuchar todos los mensajes que damos en la mañana, breves mensajes de la palabra de Dios. Segunda Iglesia con número, no le pongan segunda con letra, es 2 Iglesia Bautista, y ya ahí estamos, ¿no? Y daba una serie acerca del humanismo. En esta semana pasada
di una serie de cómo el humanismo está permeando de una manera poderosa la vida del ser humano y especialmente incluso la de la iglesia. Hay muchos conceptos que dentro de la iglesia nosotros manejamos y que son muy humanistas. Hoy en día, por ejemplo, algunos grupos evangélicos utilizan mucho el decreto metafísico, una práctica que no es cristiana, una práctica que no es Biblia, declarar, decretar y establecer con la voz, con la palabra, para nosotros poder obtener cosas, ¿no? Entonces, el decreto metafísico es una expresión del humanismo satánico terrible, ¿no? Entonces, vemos cómo en aquel entonces, pues en la historia de la Torre de Babel, estaban estas personas impresionantemente preparados, como en la actualidad, increíble, avanzadísima, como en la actualidad, y con un corazón extremadamente perverso. Ellos querían ser Dios, se querían levantar un hombre para sí, dice la historia, ¿recuerdan? Un método muy adecuado, pero un propósito totalmente perverso, ¿sí? Entonces, ¿a qué se parece al día de hoy? Con unos avances impresionantes, una tecnología totalmente avanzada, y el corazón del ser humano ha cambiado. ¿Verdad que no ha cambiado? ¿Verdad que el corazón del ser humano sigue siendo exactamente igual de perverso? ¿Saben que la tentación más grande que los seres humanos llegamos a tener en esta vida, ¿saben cuál es? Querer ser Dios. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros queremos montarnos en el macho del gobierno de nuestra vida, queremos gobernar a otras personas, queremos ejercer poder. Conoce a una persona, ¿quieres conocer a una persona? Dale poquito poder, para que veas cuáles son las verdaderas intenciones y la naturaleza de su propio corazón. Entonces, nosotros estamos viviendo una condición básicamente igual. El ser humano no ha cambiado. Las situaciones, las circunstancias que se atravesaron en la antigüedad son exactamente las mismas que estamos viviendo en este tiempo. Así que es importante que nosotros, pues, tengamos un cuidado muy, muy especial al respecto. Por eso, el tema que hoy nos acompaña o el que hoy nos ocupa, pues es un tema bastante importante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar después de la pérdida? ¿Cómo vamos a reaccionar después de la pandemia? ¿Cuántas pérdidas hemos experimentado? ¿Cuánta escasez ha llegado a tocar la puerta de nuestra vida y la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra familia? Y no nada más ha tocado la puerta, se ha metido y ha permeado todas las áreas de la casa y ha trastornado tremendamente las condiciones que nosotros estábamos viviendo antes de la cuarentena o antes de la pandemia. ¿Y qué pensar de aquel ser querido tan cercano que tú perdiste gracias a esta pandemia? O colateral de esta pandemia, porque también existen pérdidas colaterales, no directas, pero sí colaterales. Y probablemente esta sea tu experiencia de un cercano, de un familiar muy cercano, de un conocido, de un vecino, de un amigo. ¿Cómo reaccionar y dónde está Dios en medio de estas circunstancias y en medio de este dolor y en medio de esta crisis? Porque al final de cuentas nos vamos a venir a dar cuenta que estamos inmersos y alrededor de una crisis mundial. No nada más esta crisis, no nada más esta pandemia, no nada más lo que le llamamos COVID-19 o coronavirus, ha atacado a ciudades, sino que ha atacado países y básicamente a todo el mundo. Y sin contar el manoseo político que se le ha dado, el manoseo electoral, el manoseo económico que tiene tras de toda esta, que siempre hay oportunistas, pues ha hecho crear una ola de incertidumbre, de inseguridad, de temor, de pavor, de falta de esperanza, y ha afectado en algunos incluso su fe. Y algunos en medio de estas circunstancias, en vez de reaccionar con una fe auténtica, constante e inquebrantable, ha sido exactamente lo contrario. Han reprobado en la prueba, han abandonado la fe, se han decepcionado tremendamente de las cosas de Dios, motivados por una situación de crisis, de escasez y de pérdida. Por eso hoy pretendemos dar una respuesta concreta y contundente ante esto, porque Dios tiene respuesta para esta situación. La respuesta es sí, queridos,
Sí, claro que sí. Así que pues vamos frotándonos las manos y vamos lamiéndonos los bigotes porque una respuesta sí vamos a encontrar, queridos, en esto que vamos a compartir el día de hoy. ¿Les parece bien? Bien, queridos, voy a hacer una pausa de 20 segundos para buscar un texto. Muy bien, ya aquí estoy. ¿Qué dijeron? ¿Ya se fue o el rato? ¿Qué pasó? Bien, queridos. Génesis capítulo 3 vamos a encontrar una respuesta contundente e irrefutable de la situación y de las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Génesis capítulo 3 y en un momento más voy a dar lectura a unos versículos de este texto. ¿Sale? Muy bien. Déjenme comentarles una gran verdad. Yo creo sin lugar a dudas que la escasez nos sirve para darnos cuenta que teníamos abundancia. Muchos de nosotros llegamos antes de la pandemia a expresar muchas quejas y si no expresarlas, a vivir con ellas, porque no nos sentíamos satisfechos de lo que Dios nos había dado. Sentíamos que vivíamos en una escasez terrible. Y cuando viene la cuarentena, vemos que se acaban muchas de nuestras relaciones, muchas de nuestras prácticas cotidianas, muchos de los viajes que hacíamos, el ver a aquellas personas que nos encantaba ver, aquellas reuniones a las que criticábamos tanto y nos aburríamos tanto, me refiero a las de la iglesia, y que criticábamos y que nos quejábamos, ahora ya las quisiéramos, ya quisiéramos andar en ellas. Vivíamos sin lugar a dudas en una abundancia extraordinaria. Y cuando nos dimos cuenta que esa abundancia ya no la teníamos, el día que viene una extrema escasez, como es el caso el día de hoy, estando en medio de esta cuarentena. Muchas de las veces estamos enfocados en lo que no tenemos y se nos olvida disfrutar lo mucho que sí teníamos. Y este es un mensaje a las emociones y al impacto en la vida emocional, repito, valga la redundancia, porque el enemigo siempre va a buscar hacerte tener una sensación de una terrible insatisfacción dentro de ti. Va a buscar cegarte y que no veas la extraordinaria abundancia que hay a un lado de ti. Porque Dios, si algo se ha encargado, es de hacernos vivir abundantemente. Hay muchos de nosotros que hemos destruido la paz, la tranquilidad, el futuro, la esperanza, la serenidad y las perspectivas correctas porque estamos enfocados, porque estamos tremendamente enfocados en las cosas que no tenemos. Estamos tremendamente enfocados en la insatisfacción que el mundo nos lanza, porque el mundo nos ha enseñado que para tener satisfacción en esta vida tenemos que vestirnos con ciertas marcas. Tenemos que traer cierta marca de celular para poder estar como dice la chaviza. Que tenemos que tener cierta marca de carro. Y el estatus se ha convertido en un desencanto terrible en nuestras vidas. Y nos ha hecho vivir en una insatisfacción total. Y empezamos a trabajar por tener esa satisfacción. Y solamente para terminar el día dándonos cuenta que lo que trabajamos y lo que hicimos para cubrir esa insatisfacción no nos satisfizo y nos llevó a una peor satisfacción. Por eso no estamos preparados para una interrupción divina como la de esta naturaleza que vivimos en esta pandemia. Una de las cosas que a mí más me frustran es que los cristianos estamos involucrados y estamos enrolados, tal parece, en la inercia del mundo. También es terrible ver cristianos tremendamente espantados, amargados, adoloridos, sin expectativa, con una incertidumbre total como la de un auténtico inconverso. Entonces, no estamos entendiendo que Dios puede, no estábamos preparados para esto. Y
la realidad es que ha impactado tanto nuestras vidas esta situación, y entonces, ¿cómo debo de reaccionar? ¿Cuál es ahora la perspectiva que Dios espera de mí? Sí, pero ¿y qué de mis decepciones? Tú me puedes decir con justa razón, ¿y qué de mis pérdidas? Mi vida económica se destruyó. Mi vida social, que se enfocaba sanamente en la iglesia, se acabó porque no hay reuniones. Actividades que hacíamos todas suspendidas, campamentos, yo suspendí cosas bien importantes para mi vida. Tuve que suspenderlas. Y Dios interrumpió nuestras vidas. ¿Y qué? ¿Vamos a reaccionar enojados, molestos y amargados en contra de Él? En vez de estar buscando qué es lo que Dios me está queriendo decir a través de esta crisis. Tenemos un concepto muy equivocado de lo que es abundancia. La abundancia la hemos reducido a posesiones, riquezas y conquistas personales, viviendo en una vorágine natural del mundo que nos arrastra a tener una sensación incorrecta de lo que es el éxito. Porque esta vida, muchos que se han deprimido, que se han frustrado terriblemente, ha sido básicamente porque sus sueños de ser algo, de ser alguien, de convertirse en el Dios del universo, pues se han visto frustrados. Muchos pastores que lo que les encantaba era ser escuchados, dicen unos, amo predicar, no, lo que amas es ser visto. Pues, ¿qué creen que se acabó? Pero ya encontraron una peor en las plataformas, ¿verdad? No digo que no hay que hacerlo. Pero Dios, la interrupción, empieza a quitar muchos de los ídolos que teníamos. Ídolos musicales, que hay muchos cristianitos, jovencitos, que les encanta un montón de ídolos perversísimos. Yo me acuerdo una vez que le hice un comentario a alguien que le gustaba un grupo que se llama Korn, y le dije, ese hermano de la falda ya se está convulsionando. No, me echó una, híjole, tremenda. Creo que el hermano de la falda del grupo Korn dice que es el cantante y dice que es cristiano. Y nuestros ídolos empiezan a fallar. Los que idolatraban el templo, más Jehová está en su santo templo y toma, pues Dios nos quita la oportunidad, porque para algunos idolatraban terriblemente el templo. Qué fuerte, ¿no? Muchos de los ídolos, ¿qué tal los que idolatraban el dinero? Hay más avaros pobres que avaros ricos, queridos. ¿Qué tal con el Dios del dinero? ¿Dónde quedó el Dios del dinero? Bueno, Dios viene a interrumpir nuestra vida. Vivíamos en una vorágine tremenda. Y al final de cuentas, esto nos hace pensar qué fue lo que perdimos. ¿Cuál es el recuento entonces de los daños, muchachos? ¿Cuál es el recuento de los daños? Y bueno, podemos citar dos tipos de daños. Yo les voy a hablar de dos tipos de daños antes de entrar al texto que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Cuál es el recuento de los daños? Bueno, primero vamos a ver algunos daños. Por ejemplo, de libertad. ¿Se truncó un poco la libertad? Sí, claro que sí. No puedes entrar a una institución sin cubrebocas. Eso es una falta de libertad. Tienes que estar confinado en tu casa y es conveniente, queridos. Pero ahí se trunca nuestra libertad. Una libertad social, vaya. La libertad de convivencia, la convivencia se vio truncada. Son los daños que hemos tenido. El entretenimiento, se acabó el entretenimiento. Bueno, salvo los que tienen Netflix y el canal de las estrellas y se queman diariamente La Rosa de Guadalupe y todas esas cosas, ¿no? Bueno, no falta algún hermanito, jovencito, que ya se ha de estar riendo y que le han de estar echando carrilla. Hoy, a ti que te encanta la la Rosa de Guadalupe, perdón, y algunos piensan, yo estaba diciendo, bueno, va a llegar el capítulo donde el viento de la Rosa de Guadalupe pues va a acabar con el coronavirus. No han inventado eso, a ver, los que les gusta ver, pues allí comenten, ¿verdad? Si ya de la Rosa de Guadalupe va a acabar con la pandemia. Bueno, es ironía, ¿no? Se vio estropeada nuestra convivencia, se vio estropeada el deporte, por ejemplo. Cosas que a lo mejor pudieran ser superficiales y frívolas, también fueron interrumpidas abruptamente, pues gracias a la pandemia. Pero esas son las pérdidas en cuanto a lo mejor lo más trivial, queridos.
¿verdad? Ay, quedó muy rico. Muchas gracias. Hay pérdidas triviales, pero ¿qué de las pérdidas sustanciales? ¿Qué de las pérdidas dolorosas? ¿Qué de pérdidas trascendentes? ¿Qué de las pérdidas que permanentemente van a causar un efecto en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué respuestas tenemos ahora ante este tipo de pérdidas, muchachos? Por ejemplo, hay personas que perdieron su trabajo y esto ya es más doloroso. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál es el impacto emocional tan fuerte? Bueno, de los que hemos perdido algún trabajo, sabemos el impacto emocional que resulta la pérdida del trabajo, queridos. ¿Qué de la pérdida económica? A lo mejor algunos, por alguna situación colateral por causa de la pandemia, incluso sus ahorros se acabaron, se agotaron, o en sí también por la falta del trabajo. Naturalmente los ahorros y el motivo económico impacta tremendamente en nuestra vida y la interrumpe de una manera profunda y dolorosa. Pero ¿qué tal de otra peor? ¿Qué tal la pérdida de una amistad? Alguien cercano, alguien que convivíamos o alguien que conocimos. ¿Impacta la vida? ¿A poco no? Claro que sí, impacta la vida. Y es fuerte esta situación y es dolorosa esta condición. ¿Qué tal cuando la pérdida no nada más fue un conocido? ¿Qué tal cuando la pérdida fue un familiar cercano? Cuya pérdida incluso trastornó toda la inercia natural de la vida de una familia entera. ¿Qué pensar cuando además la pérdida fue de la persona que sostenía la casa, queridos? Pues todavía mucho más fuerte el dolor y el impacto llega a ser muchísimo más poderoso. Y la falta de respuesta se empieza a asomar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones se empiezan a disparar, nuestros pensamientos, la sensación de inseguridad, de incertidumbre, el miedo al futuro se empieza a meter en nuestra vida, en nuestro corazón y llega a permear terriblemente la vida familiar, queridos. ¿Qué de ese dolor? Otra cosa fatal, ¿qué de la pérdida de la espiritualidad? Hay personas que quedaron tan decepcionadas, tan angustiadas, tan impactadas mentalmente que dijeron, pues, ¿dónde está Dios? Y su fe se vio mermada. Si personas que a regañadientes iban cada 8 días a la iglesia y de lo único que se alimentaban eran de las bocanadas de oxígeno de 1 hora que escuchaban en la iglesia, cada 8 días llegaban casi muriéndose, asfixiados y escuchaban la predicación y de una bocanada y luego el lunes empezaban con lo mismo. Pues ¿qué creen? Que ahora ya no se pueden reunir. Y ahí se están muriendo tratando de querer respirar como pez fuera del agua y su espiritualidad se vio terriblemente mermada. Que cuando se acabaron las reuniones con los cuates de la iglesia. Es doloroso eso. ¿Qué de nuestra identidad? También de repente estábamos cobrando una identidad cristiana, estábamos teniendo estabilidad, estábamos teniendo más o menos equilibrio en nuestras vidas, que esto es algo súper, súper importante, pero que a través de esta interrupción se vio mermado terriblemente. Ese equilibrio empieza a desvanecerse, esa solidez se empieza a destruir. Todo esto lo provocó la pandemia, sin lugar a dudas. Ahora, déjame decirte algo muy cierto, tremendamente cierto. Y déjame tomar un trago de café porque va a ser muy duro esto. El dolor es inevitable en nuestras vidas. El dolor es inevitable en nuestras vidas. Pero el sufrimiento, queridos, es opcional.
El dolor es inevitable. Las crisis van a llegar a nuestras vidas, seas o no cristiano, seas o no consagrado, tengas una relación íntima fuerte con el Señor. ¿Tú crees que eso te exime y te exenta de crisis? Claro que no. Es más, te garantizo que vas a tener más que los demás. Pero las crisis son una extraordinaria oportunidad para crecer, para afianzarnos, para catapultarnos de una manera extraordinaria en esta vida, sin lugar a dudas. El dolor va a llegar, es natural, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides cuánto sufres. ¿De qué depende el sufrimiento entonces cuando llega el dolor a nuestras vidas? ¿De qué depende el sufrimiento? ¿Cuál es la actitud que asumimos ante ese dolor? Porque si nosotros empezamos a quitar las heridas, autocompadecernos, ¿sabes cuál va a ser el resultado terrible de una persona así? Pues más sufrimiento. Porque empezamos a tener lástima por nosotros mismos, empezamos a amargar nosotros después de la crisis, después del dolor que atravesamos en nuestras vidas, después de la pérdida, nos sentimos totalmente justificados del dolor, de la amargura y de la mala reacción que tenemos. Porque algunos que estamos aquí a lo mejor perdimos un familiar, perdimos el trabajo, a lo mejor alguien, sí, a ti se te hace fácil decirlo porque no perdiste a mi papá, a tu papá. El sufrimiento sigue siendo lo mismo. Voy a decir, hoy perdió lo más preciado, se le murió lo más preciado y no se amargó y siguió adelante con su plan porque iba a beneficiar a todo el mundo. Dios perdió lo que más quería. Dios también ha sufrido pérdidas extremadamente dolorosas. Él te entiende, querido. Él vio sufrir, él vio morir lo que más amaba, lo que más le entrañaba, lo que más le dolía en el corazón, su tesoro más preciado y extraordinario que él tenía, porque Dios para ti, para mí, dio lo que tenía. ¿Qué te hace pensar que tú, dándole limosnas, sobras, siendo arrogante, carnal, mundano, vas a satisfacer a Dios? ¿Qué le estás dando? Dios también perdió lo que más amaba. Cuando Jesús le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y qué estaba pensando Dios? Que estaba escuchando la petición. ¿Qué se escucha después de que lo pide 3 veces? Un silencio extraordinaria y exageradamente doloroso. Dios no respondió a la petición. Le estaba doliendo en su corazón. Dios también tuvo pérdidas. Dios te entiende. Dios sabe eso. Dios sabe tu frustración. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu reacción. Pero Él te quiere curar si quieres. Él sabe cómo hacerlo. Él también sufrió. Así que, queridos, estamos ante una realidad tremenda. Estamos ante una realidad tremenda. Todos hemos perdido cosas. Todos hemos perdido seres queridos. La pandemia nos ha dejado mucha pérdida. Y algunos más dolorosa, pero recuerden, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si tú te quieres hundir en ese sufrimiento y amargarte, ¿sabes qué es lo único que vas a conseguir? Más dolor. Pero si tú decides hacer ajustes como lo que te quiero compartir el día de hoy, yo te aseguro en el nombre de Jesús que vas a salir victorioso. Y lo primero que tenemos que hacer ante la crisis y ante la pérdida, queridos, tengo que asumir que Dios tiene el control. Sin lugar a dudas. Tengo que asumir que Dios tiene el control. Dios ha sacudido y ha interrumpido oportunamente, importantemente el mundo. Oportuna e importantemente el mundo. Ya nos sentíamos Dios. Los líderes del mundo que no tienen respuesta para esta pandemia, no saben qué hacer, ya se sentían Dios. Muchos de nosotros ya andábamos como dioses, independientemente de la voluntad de Dios. Algunos íbamos a la iglesia, jóvenes de esos mediocres que de repente se aparecen por allí en el culto, que se aparecen de repente allí en la unión de jóvenes.
y que ya se sentían muy grandes, que querían conquistar el mundo y Dios les estorbaba y la iglesia les estorbaba. Pues ¿dónde están las respuestas, queridos arrogantes? ¿Dónde están las respuestas? Dios ha sacudido y ha interrumpido el mundo. Lo primero que tenemos que hacer es asumir. Esta palabra la voy a recordar. Voy al texto que quiero leer. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Muy bien, vamos al texto. ¿Hasta aquí vamos bien, queridos? ¿Están contentos? Avísenle a su cara que están contentos. Espero no se sientan regañados. No estoy regañando. Yo así hablo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos del 1 al 9. Dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y voy a seguir leyendo. Y él respondió, oí tu voz en el que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y espinos y cardos te producirá y comerás del campo. ¡Wow! Y aquí vemos la respuesta de esta situación. Alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver mucho porque hay una similitud tremenda ante esta interrupción universal, una interrupción histórica tremenda en la vida de los personajes citados. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Miren, aquí está la historia de la caída del hombre. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer. ¿Y ellos en cuál se enfocaron? En el que no podían comer. Aquí está una respuesta para la pandemia. Tenemos un problema, pero tenemos 1000 oportunidades. Nosotros, por esta vorágine de información, esta sobreinformación que estamos recibiendo, estamos enfocados en lo que no podemos hacer. ¿Cómo sobrellevar la cuarentena? Por cierto, un mensaje gratis. ¿Cómo sobrellevar la cuarentena? Si estás enfocado en lo que no puedes hacer, vas a ser infeliz. Enfócate en lo que ahora sí puedes hacer en medio de esta restricción y vas a ver las circunstancias, cómo van a cambiar en el impacto en tu vida emocional. Estamos en momentos de crisis, ¿sí? Dice así ahí la historia que finalmente pecan, no voy a hablar mucho. A mí una de las cosas que no puedo dejar de decir es que Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios extraordinario. Y debemos de entender una cosa que voy a mencionar más adelante. Lo de la pandemia, no creas que está fuera del control de Dios. Alguien, pues entonces Dios la mandó, alguien al rato me va a preguntar, entonces Dios la mandó, no sé, probablemente sí.
no fue Bill Gates, y no fueron los Illuminati, y no fue el director de Los Simpson que hasta la predijo. Y ya nos hacemos todo un montón de telarañas mentales, ¿verdad? No podemos afirmar lo que todavía no sabemos, ya se sabrá, la historia lo dirá. No hay que enfocarnos en lo que no podemos hacer, no hay que enfocarnos en lo que no podemos entender, hay que enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Dice, de todo árbol puedes comer, pero Eva se enfocó en el que no podía comer y por eso cayó. ¿Sí me explico? Ahora, tengo todo un sermón de la caída, el proceso y todo. No lo voy a decir porque lo acabo de compartir en el grupo de la iglesia y lo prediqué en un domingo en la iglesia. No voy a hablar de eso. Lo que voy a hablar es del resultado. Y que el tema es que tiene que ver mucho, una de las cosas que quiero compartir con el tema. ¿Cuál es el impacto emocional de estas circunstancias, de las pérdidas? También vamos a ver la reacción post al problema y yo debo de tener. ¿Cuál es la post-reacción? Yo tengo una frase que repito constantemente. Muchas de las veces nos daña más el post-error que el error. Es decir, cómo reaccionamos ante la crisis puede ser peor que la propia crisis en sí. No sé si entender. No sé si me explico. Oliver, ¿me explico? Sí, es que Oliver, aquí está un muchachón guapísimo. Ahorita se los presento para las muchachas que amen, ¿verdad? Muy bien. Sí, Oliver, ¿quieres que te presente en sociedad? Bueno, ahorita te presento. Muy bien. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros nos encontramos aquí? ¿Saben ustedes, queridos, que uno de los problemas más graves de nuestras crisis es cómo las enfrentamos? ¿Cuál es la actitud posterior? Porque muchas de las veces el post-error llega a ser peor que el error en sí. ¿Cómo reaccionó Adán y Eva ante esta crisis que ellos mismos sembraron, que ellos mismos generaron? A lo mejor esta crisis que nosotros estamos viviendo, nosotros decimos, es que nosotros no la generamos. Fueron los Illuminati y fueron los gobiernos chinos que crearon una pandemia para desestabilizar la economía. Y ya salimos todos con nuestra teoría, ¿verdad? Porque esto también ha dejado miles de expertos, ¿verdad? En la materia. ¿Sabes qué, querido? Yo creo sin lugar a dudas que sí la generamos. Esto es un resultado de nuestras acciones. Este es un resultado, a ver, cristianos, ¿cuántas veces no llegamos al templo sintiéndonos los que más sabemos? ¿Cuántas veces no actuamos con una soberbia tremenda? ¿Cuántas veces solamente usamos a Dios y a la iglesia para hacernos notar? ¿Cuántos jovencitos quieren cantar para que las chicas los vean? De nosotros hemos sido irresponsables con la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos los dioses de nuestra vida? ¿De veras Cristo es el rey, es el gobernante de nuestras vidas? ¿O nosotros somos los que seguimos caminando y viviendo como se nos plazca? Ah, pero eso sí, decimos que somos cristianos y queremos y exigimos las bendiciones de Dios. ¿Verdad que le hemos fallado? ¿Verdad que hemos generado crisis? ¿No será esta crisis un ataque directo contra la arrogancia del ser humano, llámese cristiano o no? Se las dejo de tarea. El chiste es que ya estamos en la crisis. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender ante la pérdida, queridos? Para no permitir que el impacto emocional permee y encapsule nuestras vidas y la polarice. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, asumir la pérdida como algo nuevo y real. Aunque doloroso, lo tengo que asumir que la pérdida ya está. Una vez le preguntaron a Pilato, oye, ¿por qué escribiste que Jesús era el rey de los judíos? Y Pilato respondió, o no sé si Pilato o Herodes, hay una frase que me encanta en el Evangelio de Juan que dice, lo que he escrito, y háganle como quieran, ¿verdad? Bueno, queridos, no es la intención ni la actitud en este comentario, pero sí la intención es que hay que asumir, porque cuando nosotros no asumimos la nueva realidad,
no asumimos el impacto, seguimos espantados, seguimos asustados o seguimos quejando y culpando a los demás, entonces no estamos asumiendo la nueva realidad, no estamos asumiendo y asimilando la pérdida para nuestro propio perjuicio, queridos. Por eso una persona extraordinariamente inteligente, un joven que va en camino a la madurez, una familia que tiene una perspectiva y una visión totalmente correcta de la vida, entiende, asume y asimila la nueva realidad. Ya lo cimbró el impacto, ya lo dañó la pérdida. Ahora, ¿qué? ¿Me tiendo a llorar toda la vida? ¿Hay un periodo de duelo? Sí. ¿Hay que vivirlo? Sí. Y vívelo. No lo postergues. Vívelo inmediatamente. Pero, ¿qué crees, querido? No te puedes quedar allí. Asume esta nueva realidad. Aquí Adán y Eva no asumieron esa nueva realidad. ¿Cuál fue el impacto en la vida de Adán y Eva? Dice que empezaron a experimentar unos estragos emocionales fuertísimos después de la crisis provocada por ellos. Empezaron a tener vergüenza. Empezaron a tener un desajuste emocional. Y hay quien hoy en día ataca mucho a los que hablamos mucho de las emociones, querido. Las emociones se encuentran en el círculo de la voluntad y de la decisión. Las emociones son inherentes y naturales en nuestras vidas. El tocar las emociones no es humanismo, no es tampoco emocionalismo. Tocar las emociones es bien real. Uno de los personajes que a mí me encanta de la Biblia, que tocó mucho las emociones y atacó en contra de las malas emociones, fue un personaje que se llama Jesús. No sé si te sea familiar. No teman, fue una de las primeras cosas que Jesús dijo. No tengan miedo. Entonces, queridos, esto es algo fascinante. Nosotros debemos de entender que en el impacto de Adán y Eva, ellos no asumieron su nueva realidad. Y cometieron errores. El primero fue fatal, pero yo sostengo, yo soy de la idea, esto no dice la Biblia, pero yo sostengo la idea de que ellos iban a ser castigados y enjuiciados por su pecado. Pero yo creo que el castigo iba a ser menos fuerte si en vez de justificarse, se presentan con Dios y le dicen, la regué, Dios. Me equivoqué, pequé, soy culpable y soy responsable. Pero ¿cuál fue el primer error? Se empezaron a esconder. Bueno, antes de esconderse, perdón, no fue el primero. El primero dice el texto que se cosieron delantales con hojas de higuera. ¿Cuánto les iba a durar delantales que ellos se hicieron? Aquí está un error grave. Empezar nosotros a creer que con nuestras acciones podemos justificarnos. Pensar que nosotros somos capaces de tener siempre la razón. Sí, es que tú no me entiendes, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque me quitó a mi papá, porque me quitó al primo, porque me quitó al tío. Dios no nos ama. Dios, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá se enfermó de COVID? Estaba en el mismo lugar que cuando tu papá se enfermó de diabetes porque le entraba duro al pozole. No podía controlar sus emociones, se enojaba, era aprensivo. Ahí estaba también Dios, querido. Es que la diabetes o la hipertensión lo hizo vulnerable, pero ¿por qué Dios no lo evitó? Bueno, ¿dónde estaba Dios? En el mismo lugar cuando nuestros familiares no se cuidaban, queridos. Perdón por ser tan cruel o por ser tan realista, ¿verdad? Pero el asunto es que entonces nosotros le empezamos a echar la culpa a Dios y empezamos a escondernos y a crear nosotros nuestras propias justificaciones. Ahora, ¿cuánto le iba a durar las hojas de higuera? ¿Cuánto le iban a durar? Eran efímeras. Nosotros empezamos a autojustificarnos y nuestra autojustificación no es capaz. En vez de presentarnos y asumir el problema y entender, sí, esta es la situación, esta es mi nueva situación. Tengo dos opciones: hundirme en la depresión, hundirme en la ansiedad, hundirme en la amargura, hundirme en la autocompasión, que es un pecado terrible. O asumo la voluntad de Dios, le doy gracias a Él, me encomiendo a Él y sigo adelante con una actitud ejemplar y extraordinaria. Pues ese es el umbral que tenemos nosotros. Ahora, ¿cuál fue otro error? Que en vez de presentarse, dice, se escondieron. Hay muchas personas que están enojadas por lo de la pandemia. Hay muchas personas que están totalmente heridos por la pandemia. ¿Y qué han hecho?
en vez de ir al refugio correcto, al amparo, al socorro, al que ayuda, al que fortalece, se han escondido. Dejan de leer su Biblia, dejan de ponerse en las transmisiones de su iglesia. O cuando había reuniones, dejamos de ir a la iglesia. Empezamos a dejar de orar, a leer la Biblia. Ya no queremos convivir con los hermanos. Y empezamos ¿a qué? A escondernos. Un posterror que le causó doble dolor a su castigo. Por eso es tan importante, queridos, hoy, evaluar totalmente cuáles son nuestras reacciones. ¿Cómo estamos reaccionando? Y una de las claves es asumir esta nueva realidad. Hay que entender el impacto emocional que se siente. Hay que asumir la nueva realidad. ¿Y cuál era la nueva realidad, queridos? Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, tenían que asumir su nueva realidad que incluía los resultados y las consecuencias de esta crisis. Ojo, hay que asumir la nueva realidad del resultado y de las consecuencias de las crisis. Adán y Eva se volvieron a equivocar por no asumir esa nueva realidad. Qué interesante, ¿verdad? Y mi pregunta es, y esta es la de los 64,000, ¿y cuál es el papel de Dios en medio de esta crisis? ¿Cuál es el papel de Dios en la abundancia? ¿Y cuál es el papel de Dios en la pérdida? ¿Por qué no le reclamamos a Dios? ¿Por qué me das tanto, Señor? Si no soy tan bueno, ya no me des tanto. No, ahí queremos más. Pues ahí está en el mismo lugar que en la pérdida. Señor, ¿por qué no? No, Señor, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea su nombre. En primer lugar, ¿cuál es la posición de Dios? Uno, debemos de entender que Dios tiene el control. Alguien dice, a ver, esto fue humano, fue un error humano. Queridos, que te quepa muy bien en tu mente y en tu corazón. Y escúchame muy bien. Esta crisis está bajo el control de Dios. No se ha salido nada del control de Dios. Dios no dice, a Chihuahua. Dios no dice a Chihuahua. ¿Y ahora cómo le hago? Y este virus que apareció nuevo, ¿cómo le hago? A ver si los rusos inventan una vacuna. Ánimas benditas, ha de estar diciendo Dios. No, queridos, estoy siendo sarcástico. Dios no se le escapa nada. Dios permitió esto porque era una torre de Babel esto. Todos estábamos jugando a ser dioses, hasta los cristianos y hasta los pastores. Ya había pastores que nos sentíamos la cuarta persona de la Trinidad, vendiendo libros, vendiendo casetes, vendiendo discos, vendiendo conferencias, viajando aquí, viajando allá y haciéndonos famosos a costas del evangelio. ¿Sí o no? Hay pastores que sí, predicación aquí, predicación allá, y su iglesia de 20 gentes y 15 son de otra iglesia. No, pero eso sí, nombre bien conferencistas, bien 50 días caminando sobre el mar, no sé cómo hay un montón de discipulados ahora y viajando y haciéndonos tremendamente famosos, ¿verdad? Yo les diría que mejor atiendan su problema de complejo de inferioridad. Y nos empezamos a sentir famosos, más famosos que Cristo. Ya luego el centro éramos nosotros y no Cristo. Dios sigue teniendo el control, queridos. Era necesario una interrupción para el mundo. Gracias a esta interrupción y gracias a el mundo va a tener más fuerza para seguir adelante. ¿Qué es apocalíptico? Que la marca de la bestia. Tranquilos, por favor. Y que ya viene la marca de la bestia y que nos van a implantar un chip en la vacuna y que no sé si pase, ¿no? Luego después van a hacer una conferencia, van a reír de mí, porque si pasa, ¿verdad? Pero no creo que vaya por ahí el asunto, ¿eh? Dice la Biblia que las pandemias son principio de dolores, no fin de dolores. Así que si vamos a la Biblia, pues ahí encontramos las respuestas. ¿Que nos tenemos que cuidar? Sí. ¿Que tenemos que resguardarnos? Sí. No seamos arrogantes e irresponsables. Yo confío en el Señor y allí, pues si confías tanto en el Señor, ve y cuida a los que tienen COVID sin protección. Entonces, el asunto es que Dios sigue teniendo el control. Nada se sale del control de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con esto? Interrumpir la vida y sacudir
dormir las conciencias. El problema es que hay muchos que les está pasando de noche y no están asimilando lo que Dios les está diciendo. 2, Dios obra con un propósito. Yo creo que esta circunstancia está dentro del propósito de Dios. ¿Qué quiere? Consagración. ¿Cuántos mediocres cristianitos hay? ¿Cuánto joven mediocre? Yo fui joven y fui líder de jóvenes, o fui siervo en los jóvenes, no líder, eso de líder es muy humanista, pero yo fui siervo, fui presidente de jóvenes, lo único que me faltó es ser presidente de la femenil, pero yo andaba en todo, ¿verdad? Entonces, yo he visto en mi vida, he ministrado a una cantidad impresionante de jóvenes que no toman en serio su relación con Dios y que no toman en serio las escrituras. ¿Cuál es el propósito de Dios? Consagración, conversión. Dios a través de estas circunstancias va a llevar a muchas personas a Cristo, queridos. Entonces, hay propósitos, pero también tengo otra teoría, queridos, de esto, que jamás la he compartido. Yo creo que Dios tiene un propósito de endurecimiento, así como a Faraón. Dice la Biblia, el que no cree, sea incrédulo aún. Yo creo que también tiene la idea de que personas se endurezcan más. La pregunta es, ¿tú serás uno de ellos? Peligroso, querido. ¿Por qué no mejor usar las otras dos? Si no te has convertido, esta es la oportunidad de voltear al cielo y decirle, Señor, yo no soy salvo. He sido miembro de la iglesia, he cantado en el coro, he recogido las ofrendas, hasta a la femenil he asistido siendo varón, pero no tengo paz en mi corazón y no tengo a Cristo. Yo a los 14 años me metí al baño después de una convicción de pecado terrible en mi vida. A los 14, 15 años, yo no iba a fiestas, yo no me drogaba, yo no iba a antro, yo nunca he ido a un antro para acabar pronto, ¿verdad? Y soy bien feliz, ¿eh? No necesité eso. Dicen todos los gorditos somos felices. Yo no estoy gordito, solamente estoy un poquito panzoncito, pero nada más. Entonces, yo no iba a antros, no tomaba, no llevaba una vida disipada, vida sexual no tenía, tranquilo, pero yo tenía una convicción de pecado que yo, si moría, me iba a ir al infierno. Me entré al baño y le pedí perdón a Dios a los 14, 15 años, recuerdo perfectamente, en Roble 1256, ahí le entregué mi vida al Señor en la colonia de Fresno, yo ya iba a la iglesia, pero tuve una convicción de pecado. Si tú no has tenido esa convicción de pecado en tu vida, tú no eres salvo, y esta es la oportunidad para que te entregues. O que si eres salvo, pero el mundo te está coqueteando tremendamente, esta es la oportunidad de volver a Dios con seriedad, querido. Esta es la oportunidad. Pero también existe otro tercer tipo que no te lo deseo ni a ti ni a ti. Es los que se les va a endurecer el corazón. No van a entender, se van a espantar, se van a doler, y Dios a lo mejor quiere sacudir su vida económica, Dios quiere sacudir su vida moral, y ellos sí, con miedo, pero no cambian, se van a endurecer. Hay otros que se van a endurecer. Después voy a predicar en el templo conmigo, por cierto, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero, yo creo que Dios provee siempre soluciones. Y vamos a leer un versículo, queridos, versículo 21. Génesis capítulo 3, 21. ¿Lo tienen? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tal, ¿Qué encuentran ahí? Soluciones. ¿De qué se habían vestido ellos? De algo efímero, de algo totalmente perecedero y algo totalmente temporal. ¿Y qué Dios hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios usa pieles, algo totalmente fuerte, sólido, duradero, algo que les cubriera su vergüenza. Dios tuvo que sacrificar a un cordero inocente para cubrir la vergüenza de alguien reiterada y comprobadamente culpable. ¿Quién tiene la respuesta? Dios. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ¿sabes cuál es la solución para nuestras vidas? ¿Cuál es la solución ante la reacción de la pérdida? No te halles llorando más por el post-error. Tenemos que tener muchísimo cuidado. El post-error llega a ser peor a veces que el error. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida? ¿Cómo reaccionamos ante la escasez? Y tenemos solamente dos soluciones: hundirnos
sumar en el problema o buscar la solución en Cristo. Dios aquí proveyó la solución ante esta crisis. Tuvo que sacrificar a un cordero inocente. ¿Y saben cuál es la figura esta? La figura de Cristo. Dios tuvo que sacrificar lo que más amaba desde el cielo para cubrir la vergüenza de este ser pecador, de ese ser pecador que me está viendo. Así que si Dios tiene la solución acá, acá también la va a tener. Pero yo veo la solución aquí, querido, en que lo que Dios quiere es cubrir tus pecados, cubrir tu alma. Ya está la pérdida. ¿La estamos asumiendo? ¿La estamos asimilando? ¿Cómo estamos reaccionando ante la pérdida? No te estoy regañando. Lo que estoy es tratando de dirigir, que entendamos que hay nueva perspectiva. No nos podemos hundir en el rencor, en el resentimiento, ni tampoco en la autocompasión después de la pérdida. Asúmelo. Así es la vida. Y Dios va a traer la paz, la tranquilidad y la perspectiva. Dios siempre tiene la solución. Pero nosotros quisiéramos, y aquí hay una gema, y con esto voy a terminar. Nosotros a veces quisiéramos que, pues Señor, pues ahí te encargo, pues. Ya dijo el hermano ese que está ahí en la cámara, que tú vas a traer la solución. Pues a ver a qué horas. Y ahí expectante tú, viendo a ver a qué horas Dios acomoda. Pasan los días, pasan los meses, tú sigues amargado y no, que Dios iba a solucionar. No, querido, esa no es la actitud. La actitud es volver a Él. La actitud es, Señor, gracias, celebro el tiempo que me regalaste a mi papá, a mi amigo, a mi primo, celebro y agradezco mucho que me hayas regalado ese trabajo. Gracias, ya no me voy a amargar. Entiendo que tú vas a tener una solución para esto y la clave de todo esto, mi relación contigo. No hay nada más importante, queridos, que nuestra relación con Dios. Entonces, la solución está ahí. A lo mejor Dios te permitió vivir esta pérdida para que lo amaras a Él más, para que buscaras solución y buscaras respuesta en Él. ¿Sí me explico? Entonces, tienes una extraordinaria oportunidad para reaccionar de la manera correcta. Y cuando este desafío llegue a tu vida, yo te desafío a eso, querido. Uno, a que entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir en medio de la pandemia. Dos, que asumamos esta nueva realidad. Tres, que miremos arriba y miremos a nuestro corazón que anda mal. ¿De qué tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que ser restaurado? Y de esta manera vamos a encontrar paz. Escasez versus abundancia. ¿Cómo reaccionar ante las pérdidas? Yo creo que el texto nos da un ejemplo extraordinario. Amén, queridos. Voy a dejar tiempo. Voy a despedir la transmisión en vivo que yo tengo con mi iglesia. Gracias, queridos. No sé quién se anotó. ¿Cuántos se anotaron? ¿Cuántos 624,000. Wow, bueno, ya tenemos 624,000 allá, y más los que estén acá. Hasta luego, queridos. Gracias. Bien, seguimos en Zoom, aquí en vivo, preguntas y respuestas. Gracias, muchachos. Gracias por escuchar esta palabra. Ese es mi estilo. Por favor, gracias por acompañarme y quedo a sus órdenes. Ya son las 8 y cachito. Muchísimas gracias, Berna. De verdad, muchísimas gracias por esta conferencia. ¿Sí estabas? Sí, claro. Yo pensé que nomás te pusiste y te fuiste a los tacos. No, bueno, hubiera sido. No, gracias a Dios que el Señor te utilizó, Berna, en este momento. Y chicos, les avisamos, el chat de WhatsApp está activado. También está activado el chat de aquí de Zoom para que puedan hacer sus preguntas. Puedan ustedes aquí escribir algunas preguntas en relación al tema para que nuestro hermano Berna nos pueda ayudar a responderlas. Así que es el tiempo para que las hagan, chicos, porque si no, ya sabemos que nuestros conferencistas les van a preguntar a ustedes si ustedes no preguntan. Que yo estoy seguro que Berna tiene muchas preguntas para ustedes. Tenemos una que nos mandaron por un mensaje privado. La pregunta dice, ¿qué hacer cuando sufres una pérdida de una persona y te sigue afectando
aunque ya haya pasado tiempo? Bien, esa es una muy buena pregunta porque esto es más común de lo que nos imaginamos, de lo que sabemos. Bueno, la respuesta ya la di en el mensaje. La respuesta ahí estuvo, pero quiero hacer solamente un comentario, que cuando hay una pérdida añeja en nuestras vidas, repito, esto es muy común porque tendemos mucho a guardar eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo que recomiendo primero es hablar con Dios y decirle, probablemente hay una amargura detrás de esa pérdida, o probablemente hay personas que no han asimilado y asumido esa pérdida. Yo creo que detrás de eso incluso culpan a Dios. No digo que sea el caso de quien lo preguntó, pero muchas de las veces por eso no salimos adelante, porque nos siguen hablando de Dios y a Él inconscientemente yo lo culpé de mi pérdida, entonces nunca voy a salir adelante. Yo lo que recomiendo es platicarlo con Dios abiertamente, platicarlo con alguien de confianza. Yo más que un psicólogo recomiendo a un pastor, un buen pastor que sea consejero. No todos los pastores somos consejeros, ¿verdad? Hay unos que nomás nos dan el avión cuando les platicamos cosas, pero hay otros que son muy buenos consejeros. Buscar un muy buen consejero y tratar de sacar. Para sanar, quiero decirles algo, sanar una pérdida no es en un acto, generalmente es un proceso. Por eso necesitamos buscar ayuda, primero de Dios y luego de alguien que pueda estar ministrando y guiando en este proceso. Bueno, tenemos aquí una pregunta que hacen en WhatsApp. Dice, debido a esta situación, varias cosas se han estropeado y aunque trato de enfocarme en lo que sí puedo hacer, hay días en los que me es muy difícil seguir. ¿Qué puedo hacer para que sea al menos más ameno este duelo? Para empezar, quiero decir a quien preguntó que gracias, es una pregunta muy valiente. Quiero decirle que es totalmente normal. Es totalmente normal. No todos reaccionamos ante las circunstancias de la misma manera. Yo creo que es normal. Lo primero es que no te debes sentir culpable por tener esos sentimientos. Tienes que asimilarlo y salir adelante. Ahora, recuerda algo, que también todo es un ciclo y este proceso un día va a terminar y no toda la vida vamos a vivir esta condición de presas de una pandemia. Entonces, creo sin lugar a dudas que es normal eso que se siente y en algunos casos es cuestión de tiempo. Lo importante es no desesperarse y no equivocarse, porque a veces la respuesta puede tardar. ¿Por qué? Porque si en nuestros casos la sanidad no llega, es que recuerden algo bien importante que ni siquiera traté en este asunto porque es digno de un tema completo. Dios a través de las crisis, una de las principales cosas que quiere trabajar es en nuestro carácter. Entonces, y nuestro carácter no me refiero a ser enojones y dejar de ser enojones, no. Carácter es el conjunto de todas las reacciones y acciones de nuestra vida. Entonces, Dios quiere forjar nuestro carácter y nuestro crecimiento. Y a veces esto se alarga porque Dios quiere forjar mi carácter y enseñarme y moldearme en algo. Muchas gracias, Berna, por esta respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice, muchas gracias, hermano, por la conferencia. Fue de gran bendición para mi vida. Que Dios le bendiga mucho. Mi pregunta es, ¿qué hacer para que mi corazón no se endurezca? Buenísima pregunta. Andan con todo. La chaviza de hoy, en mis tiempos, hacíamos unas preguntas tan bobas, las recuerdo. Todos los de hoy hacen unas preguntas impresionantes, muy buenos, los felicito. Son filosos estos jóvenes. Y buenísimo, bien, y nos hace a nosotros pensar también qué hacer para no endurecer nuestro corazón. Gracias por tus comentarios también. ¿Cuál es la clave para que no se endurezca nuestro corazón? La clave es entender a la primera, porque la dureza es un proceso de una mecánica. Por ejemplo, si cae una gota constante sobre una roca, ¿saben qué va a hacer? Perdón, no, ese no es el ejemplo, es otro. Si yo me empiezo a golpear aquí, así
así, diario, unas 1,600 veces al día. ¿Saben qué voy a lograr en un mes? Que se haga algo que le llamamos un callo. Y eso insensibiliza y endurece. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me golpeo, a la primera dejar de hacerlo. Entonces, para evitar la dureza, siempre va a existir el concepto prevención. Es decir, a las primeras que siento que Dios me está hablando, atender. Porque miren, a veces Dios nos habla en una predicación, en un sermón, pero como el predicador nos es antipático, no le hacemos caso y nos polarizamos. O cuando el predicador es el pastor y yo ya traigo una bronquilla con él, pues Dios me habló a través de él, pero como lo dijo quien yo no me cae muy bien o no recibo mucho de esa persona, me polarizo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar? Es escuchar. Escuchar es la clave para no endurecer el corazón. Escucho, reacciono y acciono. Entonces, trato de dar respuestas muy concretas. Las preguntas que ustedes me hacen, de hecho, son dignas para hacer una conferencia de cada una de ellas, ¿eh? Pero quiero ser muy concreto y no alargarme mucho y dar una respuesta sólida, ¿sale? Entonces, esa sería mi respuesta. Y por último, déjenme decirles algo que aprendí en una videoconferencia que a lo mejor ustedes estuvieron. Dibujen un triángulo mental. Dibujen un triángulo mental. ¿Ya? La parte de arriba es ¿a qué era lo que Jesús trabajaba mucho? A nuestra mente, al creer. Jesús quería que creyéramos, porque algo que creemos provoca una emoción. Bajen la flecha hacia otro de los ángulos y esta emoción, sigan una flecha al otro ángulo, produce una acción, la voluntad. Entonces Jesús siempre, por eso la palabra creer es la palabra más correcta para ser salvos. Porque lo que nosotros creemos provoca una emoción y la emoción provoca una acción, mueve la voluntad. Para evitar que nuestro corazón se endurezca es que escucho a la primera, creo lo que Dios me está diciendo, aunque me lo diga a través de un conferencista súper mega aburrido, que de eso sabemos, abundamos. Yo no sé si eso es, creemos que entre más aburridos, más espirituales, pero bueno, no importa que él me lo haya dicho, lo creo, reacciono y acciono. Las emociones, siempre detrás de una acción hay una emoción y detrás de una emoción hay algo que entró en mi mente, lo creí. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Tenemos otra que nos hacen. Dice, hermano, yo sí estoy confiada en que Dios tiene el control de todo. ¿De qué modo yo puedo hacer que los demás tengan esa misma confianza? Bien, la respuesta es de ninguna manera. Cada quien es responsable de su confianza. Lo único que tú puedes hacer es compartir tu experiencia de que estás confiada. Si la otra persona lo cree, lo asimila, reacciona, porque por ejemplo, miren, ¿qué pasa cuando nos dicen la pandemia, el coronavirus, mi papá, mi suegra lo tuvo? Ay, cuando dicen que mi suegra, los que tenemos nos ponemos bien contentos, pero bueno, cuando dicen, no, pues que fulano tal, un vecino, nos espantamos. ¿Y qué reacción? Tenemos una reacción, una emoción, y luego ¿qué hacemos? Pues nos andamos escondiendo en el bosque. Cuando tienes una experiencia de paz, no hay nada mejor que transmitir esa experiencia de paz. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero tú no eres responsable de que el otro sea confiado o no. Que confíe o no, tú no eres responsable. Solamente transmitirle tu paz a través de tu experiencia y mostrar la escritura que Dios da paz. Y que uno de los principales mandatos de Jesús para sus discípulos fue, no teman. Léeles Isaías 41, que está fabuloso. Isaías 41. Gracias, Berna. Aquí nos hicieron un comentario, dice, el primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, no me culpes, culpa a mi mujer. Pero el segundo Adán le dijo, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Así es. Muy bonito comentario. Felicidades. Hermosa expresión. Una pregunta más, Berna. Dice, ¿mis pérdidas directas o indirectas son por causa mía o de mi pecado o de mis errores? Excelente pregunta también. Excelente. Celebro
esa pregunta. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Algo que me faltó decir en la conferencia, que lo tenía por aquí, es que nosotros debemos de asumir que la vida de manera natural nos va a meter suficiente presión como para desafiar nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pérdidas en la vida son normales, son naturales, son parte de la vida. Esta vida te va a meter presión en cuanto a eso. Te va a meter a prueba, te va a meter en circunstancias dolorosas, te va a meter en circunstancias en las que incluso no sabes qué hacer. De manera natural, todos las vamos a experimentar. Pero también creo, sin lugar a dudas, porque he leído un libro negro que usan los aleluyas, que le dicen la Biblia, no sé si lo han leído. También en la Biblia dice que Dios deliberadamente nos va a someter a presión. Y Dios deliberadamente va a permitir y a veces va a provocar pérdidas, porque la vida es una prueba. Entonces, ese es otro principio. La vida de manera natural te va a meter. Dios de manera natural te va a someter a pruebas, pero también la Biblia enseña, y esto no debemos de ignorarlo y no ser tan humanistas como decir que no es nuestra responsabilidad. Hay otras pérdidas que sí son por causa de nosotros. Por causa de necedad, por causa de malas decisiones, por causa de inmadurez, por causa de no escuchar a los demás. Y hay presiones y hay pérdidas que sí son mi responsabilidad. Entonces yo tendría que ser lo suficientemente honesto y totalmente sincero como para descubrir y hurgar en mi corazón si mi pérdida fue provocada por mi acción o porque son parte natural de la vida. Y eso me va a dar mucha paz. Si fue mi problema, le pido perdón a Dios, me reoriento y le sigo. Si no fue mi responsabilidad, asumo que así es la vida, asumo que son parte de la vida y también sigo adelante confiando en el Señor. Gracias por la pregunta, buenísima. Excelente, Berna. Muchísimas gracias. Otra pregunta más que tenemos es, ¿cómo podemos restaurar un corazón que ha sido afectado ante la pérdida y por causa de lo mencionado del post-error? Bien, para empezar debemos de entender, y ya lo dije, es un proceso y no nos debemos de desesperar. Lo que una persona tiene que saber para ser restaurado es entender que Él no va a restaurar, ni una persona nos va a restaurar. El único que tiene el poder para restaurar es Dios. Yo he dado sermones y series de sermones acerca de la restauración. Es un tema que a mí me encanta. Y una de las cosas que he entendido es un principio bíblico muy, muy común en la Escritura. Yo no lo he escuchado predicar, yo sí lo he predicado pocas veces, pero bueno, ustedes no me lo han escuchado porque casi no me escuchan. Pero hay un concepto bíblico muy poderoso que a mí me fascina, que a mí me tiene loco en el buen sentido de la palabra, como dice la chaviza. Ese concepto se llama levántate. A mí me empezó a llamar fuertemente la atención cuando llevaron a aquel paralítico entre 4 y les dijo a ellos sus pecados son perdonados, ¿verdad? Por causa de ellos. Y luego le dice al paralítico, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para del día de reposo sanar, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Yo le hago un cuestionamiento a Jesús. Llegó la hora de cuestionar al Señor con todo el respeto y los 1000 perdones que debe de ser. Yo le preguntaría al Señor, a ver, era paralítico de nacimiento. Él no se sabía parar. Él nunca recibió lecciones en la escuela dominical. Paso número 1 para ponerte de pie. Acomoda tus rodillas. Paso número 2, endereza los tobillos. No. Él en su vida había experimentado pararse. ¿Cómo se siente una persona hundida y falta de restauración así, paralítica? Pues tiene que comprometerse con su problema, con su dolor para poder salir adelante. 2, entender que es un proceso ser restaurado, no es de la noche a la mañana. Es decir, tú haces tu parte y Dios hace la de él, pero no te quedes ahí. Para ser restaurado necesitamos esa combinación. Y otra cosa más, la enseñanza bíblica, la verdadera enseñanza bíblica de misericordia nos sana tremendamente. Tenemos aquí un comentario que nos hacen, dice, los tiempos de Dios son perfectos
Dios y Él sabe por qué cada situación, Él sabe por qué de cada situación en el mundo, pero a veces lo culpamos de lo que nosotros mismos provocamos. Creo que aunque hay pérdidas que nos duelen, debemos entender que los planes de Dios son por su voluntad y jamás será por la nuestra. Excelente comentario. No sé si es pues pregunta o comentario, pero está muy bien, muy No, bien. es un comentario y abajo nos hace una pregunta, dice, hermano, ¿cómo podemos afrontar esta pandemia en el trabajo? Bien. 1, distancia, gel, careta. Eh, este, no sé si es broma o estoy dando respuesta, no. Pero, ¿cómo debemos de enfrentarla? Yo sé que hay personas que tienen que salir a trabajar y que es difícil quedarse en la casa. Yo creo que lo mejor es encomendarse a Dios, pedirle por su protección que sea aplicada a su vida y que eviten los puntos de riesgo, que sí haya un distanciamiento claro. Aquí debemos de tomar con seriedad esto, porque hay muchas personas que no creen todavía. Es un invento del gobierno, es un invento de Trump y es un invento del presidente de China, que lo hicieron para que se estaban agarrando del chongo entre el presidente de China y Trump. Bueno, Trump lo agarraba del chongo, pero el de China lo agarraba del copete, porque eso es lo que más tiene Trump. Entonces, ¿qué es inventado por ellos? Entonces, a mí no me va a llegar. No, claro que sí. Necesitamos tener la sana distancia, confiar mucho en Dios cuando el trabajo es totalmente necesario. Yo entiendo esa situación y confiar en que estamos en las manos de Dios. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Berna, por tu tiempo. Gracias por todas estas preguntas que mandaron. Ya no han llegado más preguntas, pero les agradecemos, chicos, también por estar aquí en la conferencia, por escuchar a nuestro hermano Berna, sobre todo porque pues Dios habló a través de ti, Berna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue una conferencia muy interesante, una conferencia que tocó algo muy profundo, que sé que podríamos haber indagado mucho más, pero que el tiempo a veces nos limita. Pero a manera de algo simbólico, Berna, queremos hacerte un pequeño presente. Le voy a pedir ahorita a Josué si me ayuda a leerlo. Josué, ¿estás ahí? Disculpe que tenía abiertas todas las cámaras. Dice el reconocimiento. Voy, dicen en el chat. Dice, la Confederación de Uniones de Jóvenes Bautistas Emanuel otorga el presente reconocimiento al pastor Bernardo Pimentel Hernández, ministro de la Segunda Iglesia Bautista Jesucristo Vive, en Tamazula, Jalisco, por su participación en la serie de conferencias de Vuelta a la Realidad 2020 como conferencista, realizado del 10 al 14 de agosto del 2020. Ah, qué bonito está. Muchas gracias, gracias. Me encantó. Mándenmelo, por favor. Sí, Mándenmelo claro. o al correo, o como se pueda. Yo lo voy a imprimir y lo voy a colgar. Van a ver. Excelente. Me gustó, está muy bonito. Y nada más de darles algo. Quiero agradecerles la bendición de permitirme participar. Gracias, Rob, por la invitación. Gracias a la mesa divertida de la Federación de Uniones de Jóvenes Bautista Emanuel, así se llama. Quiero decirles que yo fui consejero en 2 periodos, no recuerdo los años, así que yo aprecio mucho a la Confederación. También tuve un cargo allá por el 94, 95, fui encargado de evangelismo, recuerdo, y por eso yo tengo mucho cariño a las confederaciones, a los campamentos, yo les tengo mucho amor. La Confederación casi como por 20 años, alrededor de 20 años, me invitaron cada campamento a predicar y pues para mí fue un privilegio tremendo. Así que hago mucho y estoy a sus órdenes. Cuando gusten, con todo cariño, estoy para ustedes. Muchísimas gracias, Berna, y de verdad, pues es algo simbólico, algo sencillo este reconocimiento y pues esperamos que el Señor te siga utilizando muchísimo más y seguimos trabajando juntos, Berna. Esto no acaba aquí. Sabemos que seguimos trabajando, así que
pues bueno, te agradecemos por este tiempo, Berna, de verdad. Chicos, muchas gracias. Con esto damos por terminado nuestra conferencia de este día.